Pues entonces, sin más retraso, sin más dilación, yo creo que ya vamos a empezar y voy a compartiros la presentación que os he preparado con muchísimo amor. Vale. Bien, veo pelis mexicanas and I'm proud. Bueno, esto viene de, no sé si recordáis, de una canción del Rey del Soul, ¿vale? Que decía I'm black and I'm proud. ¿Vale? Y esto lo he hecho de esta manera porque México, al estar tan cerca de Estados Unidos, ya veremos qué significa esto, utilizan muchísimas coletillas en inglés. ¿Vale? Les encanta. Entonces, me parecía bastante oportuno incluir un poquito de inglés cuando hablamos de cine mexicano. También, si os fijáis, la cámara, esto es una cámara antigua, una cámara de proyección antigua, si os fijáis tiene dos rodillos porque antes se rodaba en película, ¿verdad? Y entonces esta película, había una que era la parte virgen, pasaba por el reproductor y pasaba al rodillo pequeño, ¿vale? Bien. Vamos, entonces, y aquí lo que está proyectando se supone que es el águila mexicana sobre el cactus y devorando una serpiente, que es el escudo de México. A ver si me empiezo a concentrar ya, estoy un poco despistado. Bien, vamos a empezar. Si googleáis, existe ya el verbo googlear, si googleáis cine mexicano, esto es básicamente lo que aparece en primer lugar, ¿vale? Todo blanco y negro, películas antiguas, mucho folclore de ese que tenemos asociado a México, que es el señor con los bigotes y el sombrero mexicano de charro. Veis también a Cantinflas, que era uno de los grandes cómicos. Si veis también las fotografías son muy claras, muy buena factura, que se llama eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué aparece todo en blanco y negro? Pues esto aparece, lo veremos un poco más tarde, porque el cine mexicano está especialmente orgulloso de su época dorada, que fue más o menos a partir de 1936, que es cuando el mundo empieza a sumirse en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos empieza a concentrar su dinero en la maquinaria de guerra. Y entonces le deja la producción de películas y sus técnicos se lo deja a México. Entonces México, con esa ayuda, experimenta un boom en temáticas, en historias, y más o menos lo marca 1936 porque es cuando se dirige una película que se llama Allá en el Rancho Grande, que además es una canción bastante conocida. Hay que bajar mucho en Google para encontrarse ya las películas más nuevas. Quiere decir que sobre cine mexicano de la época de oro, pues hay infinidad de información y parece que el nuevo cine mexicano no está tan visible. Entonces, como no quiero contaros demasiado rollo, demasiado rápido, os voy a explicar qué vamos a hacer en esta charla. En esta charla vamos a ver tres puntos de vista para hablar de películas, que va a ser cuáles han sido las más taquilleras en México. Ojo. Vamos a ver después cuáles han sido las películas que más aclama la crítica. Es decir, los críticos, la gente entendida de cine, a los que les gusta mucho el cine y lo ven como un arte, qué películas elegirían entre los últimos 10, 12 años, la última década. Y claro, como soy yo quien está dando la charla, pues me permito el lujo de deciros cuáles son las películas que yo elegiría. Y bueno, no sé si sabéis, pero durante varios años mi trabajo fue recomendar pelis. Así que la forma en la que os voy a recomendar es la misma que utilizaba cuando trabajaba en el mundo del cine. ¿Vale? Así que no esperéis que os vaya a meter unos títulos súper rollos de esos de cine de culto y demás, sino que vamos a hacer un poco una mezcla. ¿Vale? En paralelo a estas películas, os voy a contar también
¿Cuáles son las temáticas que prefieren los mexicanos cuando hacen pelis? ¿Vale? Os voy a dar cuál es la percepción nacional sobre su cine. Por ejemplo, los españoles tenemos la sensación de que el cine español es bastante cutre, bastante malillo. ¿Vale? Vamos a ver qué dicen los mexicanos de su propio cine. Pensad que es un país, repito, que está justo al sur, o sea, hace frontera con Estados Unidos, que es la gran industria del cine, es quien maneja las calidades y quien maneja realmente los gustos mundiales. ¿Vale? Y por último, vamos a hablar de la industria. La industria, ¿qué significa la industria del cine? ¿Vale? Como por qué unos títulos triunfan, por qué otros no, por qué unos gustan más o por qué se les da más dinero a unos directores que a otros, etcétera. Y como en la encuesta me habéis dicho que tenéis interés, pues si tenemos tiempo os voy a contar un poquito de la historia, de cómo se ha desarrollado el cine mexicano. Bien, entonces más o menos contaros antes de empezar, he eliminado, a pesar de que parece que a bastantes personas las películas de terror les gustaban, las he eliminado porque por la experiencia que tenemos en Es Palabra del Cine Club, parece que el horror, el terror, no es el género preferido. ¿Vale? Normalmente nuestros alumnos o los asistentes a Cine Club lo evitan y cuando lo he propuesto siempre han dicho, ah, no, por favor, así han puesto un poco voz de mejor no. ¿Vale? También durante la charla he evitado poneros vídeos. Sé que es una pena porque si vamos a hablar de cine, los vídeos serían pues, bastante recomendables, pero mirad, si os pongo un tráiler, los tráilers son como publicidad y son un poco engañosos. A lo mejor el tráiler dices, wow, qué pedazo de peli, y resulta que cuando la veis decís, madre mía, lo único que era de calidad estaba en el tráiler y pues, el resto de la película era un rollo. Así que mejor no engañaros. Tampoco vamos a poner ningún trozo de película porque es que si se pone, como somos muchos, o la imagen falla, o el audio falla, o todo falla, o yo fallo. Así que mejor vamos a aguantarnos un poco escuchando a profe con su rollo patatero. Bien, empezamos. El viaje por México. Bien, a la izquierda vais a ver la columna donde vamos a seguir la temática que os he comentado antes, ¿vale? En mayúsculas tenéis las películas, o sea, vamos a ver los títulos, los éxitos de taquilla, en mayúsculas tenéis los éxitos de la crítica y en mayúsculas tenéis mi selección para hablar de cuáles rescataría yo. Y luego entre ellas vamos a estar metiendo pues, esos otros temas paralelos como las temáticas, las razones de por qué el cine es así, el cine mexicano es así, y vamos a hablar por último de la industria. Bien, para empezar, las películas más taquilleras de la historia de México. En México, ojo, cuidado porque estamos hablando de películas de producción mexicana, ¿vale? O mayoritariamente mexicana. La primera, la que ha arrasado en la taquilla, es una película que se llama No se aceptan devoluciones. ¿Vale? No se aceptan devoluciones. Aquí ya más o menos creo que con esta fotografía os podéis hacer una idea de cuál es la temática. Un tipo cachondo, juerguista, alegre y poco responsable y vividor se encuentra con un bebé, una nena, y tiene que cuidar de ella. Ese es básicamente cómo empieza la película, ya os podéis imaginar un poco el resto, pero es una comedia familiar que podéis encontrar en Netflix, ¿vale? Voy a deciros en cada película dónde la podéis encontrar. He hecho una pequeña investigación de dónde podéis ver cada una de estas películas, ¿vale? Evidentemente, si os gustan las pelis piratas, os gustan las pelis gratuitas, la oferta online es infinita. Así que, pero vamos a un poco a irnos a lo estándar, ¿vale? Bien, la película está bien, es divertida, fijaos que es una comedia, ¿vale? Lo que quiero que os deis cuenta en este punto es que en este ranking, en este top, que vamos a poner 10 películas, las 5 primeras son comedia, 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 comedia.
Ya con esto os hacéis una idea de cuáles son las películas más taquilleras o el gusto del público. La primera es una comedia familiar. Nosotros los Nobles tiene tres signos más. He puesto ahí en azul a la derecha porque he marcado las películas que yo creo que podría recomendaros. ¿Vale? Aquí podemos ver Nosotros los Nobles. ¿Vale? Es una película de una familia de niños bien, niños ricos, mis reyes se llama, y el padre de repente les anuncia que se han quedado sin dinero, porque son tres niños, en España los llamamos pijos, en México los llaman fresas o mis reyes. Y entonces quiere darles una lección el Papa y les dice a los hijos que están arruinados. Y entonces tienen que acomodarse, toda esa vida de lujos y tal, se tienen que acomodar a una vida mucho más estándar, más parecida a la que vivimos cualquiera de nosotros. Es una comedia bastante divertida. Volveremos a retomarla. Es facilona y fijaos que se estrenó en 2013 y todavía sigue en el top 2, como la de No se aceptan devoluciones. Viendo vídeos y viendo críticas y tal, todo el mundo dice, oye, mira, le gusta a mucha gente, pero claro, la caca atrae a muchas moscas, pero eso no quiere decir que sea buena. Esto lo he oído en varios vídeos. Bueno, yo soy de otra opinión. A mí me parece que si una película es divertida y le gusta a mucha gente, pues a lo mejor será por algo y ¿por qué no echarle un vistazo? Por lo menos para decir si a mí me ha gustado, a mí no, o para echarse unas risas. La siguiente película es la segunda parte de otra que había tenido bastante éxito antes, que se llama No manches Frida. No manches en México significa no fastidies, o un poquito más fuerte, que es por eso dicen no manches, es no jodas. ¿Vale? Es otra comedia, es una comedia romántica, en una escuela, un profesor que no es profesor llega allí y entonces revoluciona al alumnado y al profesorado. Vale, esta es la 2. Quiere decir que la número 1 tuvo tanto éxito que la 2 arrastró a muchísimo público. En el top 4, ¿qué culpa tiene el niño? Vale, no voy a hablar mucho de esta película, yo no la he visto, ¿vale? Pero también es una comedia familiar y tal. Número 5. Le he puesto un simbolito más. Tiene gracia. Es divertida, es una comedia también un poco del mismo estilo. Si antes nosotros los nobles hablaban de unos ricos que se hacen pobres, aquí lo que hablamos es de una familia de ricos contra una familia de pobres. Evidentemente, como os decía, los pijos o los niños que viven muy bien o que tienen mucho dinero, etcétera, serán mis reyes. Y entonces ya os podéis ver que es como los apellidos ya te dicen cuál es la extracción de cada uno. Entonces es un enfrentamiento por contraste. Una comedieta que tiene su punto. Bien, en el top 6, Pollitos en fuga. Este es la película, es una película de animación. Está inspirada en la de Chicken Run. Chicken Run, pues es Pollitos en fuga en español y la han animado otra vez. Yo no sé si sabéis que Walt Disney era de origen mexicano. Y no sé si sabéis que todas las películas de Walt Disney se doblaban en México. Os vuelvo a repetir que en aquella época de los 40 y los 50, que es las de gran producción de Disney, la industria de cine mexicana estaba boyante, estaba en sus máximos. Entonces, todos los hispanohablantes hemos visto las películas de cine de Walt Disney, las hemos visto dobladas en mexicano. Bambi hablaba mexicano y toda la tropa de la Warner Bros. También hablaba mexicano, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Incluso los Picapiedra, Hanna-Barbera también hablaban mexicano. La número 7, vuelvo a repetir, fijaos que el top 10 todas son comedias, todas. En el top 7 es Hazlo como hombre, esto es un grupo de 3 amigos y uno de ellos confiesa que es homosexual. Una película, ya veis, bastante moderna, 2017, tomando una temática que ahora está bastante de moda. Y bueno, pues es cómo reaccionan los otros dos amigos
y qué importa más, si la orientación sexual o la amistad. En el top 8 Ya veremos. Es una película, es una comedita familiar también. Habla de una pareja que tiene un niño, se separan y el niño se encuentra en una situación un poco trágica y entonces los papás se ven obligados a unirse por el bien del crío. Entonces son también otra vez el contraste, ¿vale? Y todo lo que se encuentran. Como veréis, os pongo algunos carteles, porque ya que hablamos de cine, que es un arte visual, me gustaría que os dierais cuenta y os fuerais fijando en los colores que utilizan los carteles. El azul va a ser un color que se va a asociar muchísimo con cine familiar y con familia. ¿Vale? Hay una teoría de colores que a lo mejor os interesa algún día y se puede ver, pero es para que lo veáis, ¿vale? Entonces, por eso os he hablado de esto. Vamos con la siguiente, ¿vale? La siguiente peli, que es La dictadura perfecta. Aquí le he puesto dos estrellitas. La dictadura perfecta a mí me ha gustado. Me ha parecido una comedia satírica, ¿vale? Le he puesto dos, no le he puesto tres, porque es política. Entonces, al que no le guste la política o no le gusta enredar en política, le he puesto dos. Y entonces, me parece que es una buena peli para hacerse una idea de cómo ven los mexicanos su sistema político. No es solamente una película de jajaja jijiji, sino tiene un trasfondo bastante curioso. De hecho, el título incluye la televisión ya puso un presidente, lo volverá a hacer. Esto es en referencia a un presidente mexicano, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale? Pero habla de toda la trama que hay detrás de las elecciones a la presidencia en México. No creáis que esto es solamente una cosa de México, ¿vale? La guerra mediática, ya sabéis cómo funciona. El protagonista es uno de mis actores mexicanos preferidos, que es Damián Alcázar. Me encanta. De hecho, varias de las películas que vais a ver aquí lo tiene a él como protagonista. Ya sé que Gael Bernal y todos estos son mucho más guapos, pero este actor me parece buenísimo. Y tiene una sonrisa estupenda. Y por último, pues otra comedia romántica, Cásese quien pueda. Yo creo que con el título ya más o menos os hacéis una idea. Pero ya que os he alertado sobre lo de las comedias y tal, vamos a ver qué temáticas son las que más películas producen al año en México. Evidentemente, comedia, estaba clarísimo. Comedia romántica, ya habéis visto que hay un montón de títulos relacionados con el romanticismo o el formar parejas. También hay, no sé contarlo ahora, pero vamos a ver, México tiene una larga tradición de telenovelas, de soap operas. ¿Vale? Dentro de esa temática, el cine tiene mucho menos peso en la sociedad mexicana que, por ejemplo, la televisión. Entonces, la telenovela es, digamos, el formato que todos los mexicanos identifican inmediatamente. Entonces, en el cine hay mucha, no telenovela adaptada, sino mucho marco de telenovela alargado. Entonces, lo que te pueden hacer es, pues eso, poner, como también tiene el tema romántico y el dramático y todo eso, pues suele ser un formato que les gusta mucho. Otro también es los remakes. Los remakes es rehacer una película de otro país y adaptarlo un poco a la idiosincrasia mexicana. Ya sean películas alemanas o películas colombianas o películas gringas, como les gusta decir, les gusta llamar a los mexicanos a los estadounidenses. ¿Vale? Entonces, el remake también no es... Pensad que
esto no es solamente propiedad de los mexicanos. Lo de los remakes se están haciendo continuamente. Los estadounidenses son los reyes del remake últimamente, ¿vale? La temática también, como la que hemos visto en la de Nosotros los ricos, es la de ridiculizar a la clase alta, a la clase poderosa, a los mis reyes. Ahora mismo ahí está saliendo una polémica bastante encendida sobre los whitexicans, es decir, los mexicanos blancos, que parece que viven en otro mundo y casi se creen estadounidenses. ¿Vale? Entonces, hay una tendencia a eso, a hacerles burla o a ridiculizarlos. Entonces, muchos de los protagonistas van a ser niños ricos en una situación, en situaciones bastante hilarantes. Y luego otra temática que está muy de moda, claro, reflejo de la sociedad en la que están desenvolviéndose ahora, es el narco. Pero ojo, porque lo que hace el cine es una exaltación de esta vida. Es decir, que ahora los narcos son como gente fantástica, casi héroes, todo casi como un tipo de vida deseable. Es un poco peligroso. Pero bueno, es lo que le gusta al público, pues el cine lo que suele hacer es también darle al público un poco lo que quiere. Esa es una de las teorías. No quiero entrar tampoco en este tema en concreto, ¿vale? Así que vamos a pasar a los preferidos de la crítica. Vale. Bueno, me vais a disculpar un momentito porque creo que he metido la pata. Así que un instante que tengo que arreglar yo esto porque si no, no vamos a verlo bien. Un momentito, por favor. Un instante que me ordene bien. A ver, espérate, esto lo tengo aquí. Dame un instante con estos fallos técnicos típicos. Vale, ahora yo creo que sí. Y me vais a permitir un poquito de paciencia. He dejado de compartir y comparto de nuevo con todos vosotros ustedes. A ver. Ahora. Vale. Ahora sí, porque la cosa se me había puesto un poco peluda. Bien, claro, vamos a pasar por las 5 de las prefes de la crítica, las favoritas de la crítica. Mirad, el tema de los críticos, pensad que un crítico es un profesional dedicado al cine. Entonces, es como un crítico de literatura. A nosotros nos puede gustar muchísimo un libro, pero eso no quiere decir que sea un buen libro o que esté bien escrito. Es decir, por ejemplo, hace unos años se puso de moda uno que era 50 sombras de Grey, que fue un éxito de ventas. Y bueno, pues para un crítico de literatura probablemente lo tacharía de bazofia, lo tacharía de horror. ¿Vale? Os voy a poner en el chat esto de bazofia porque es una muy buena palabra. Chat, ser una bazofia. ¿Vale? Pero, jolín, se vendió un montón y lo ha leído un montón de personas. También, por ejemplo, se pusieron de moda las series estas de Crepúsculo, esa de los estudiantes vampiros y los hombres lobo y tal, y nunca van a ganar un premio de literatura, pero ya a la gente le gustó mucho. ¿Vale? Pues entonces el crítico, cuando hace su lista privada, esto quiero deciros que no puedo poner una lista de un solo crítico. He ido cogiendo, he ido viendo cuáles han votado cada uno y al final me han salido estos 5. ¿Vale? O sea, no es de un solo crítico. Entonces, os voy a ir comentando sobre todo las que he visto, ¿vale? Que conozco. La primera, evidentemente, es la de Roma. Yo creo que todo el mundo habéis oído hablar de esta película. Claro, Estados Unidos ha metido mucho dinero en ella. Cuarón, además, que es el director, ha estado estudiando allá. Entonces, se le ha dado como muchísima más expansión y publicidad de lo que las películas mexicanas estándares suelen tener. Es una película que está en blanco y negro. Aviso, porque hay muchos que se echan para atrás con esto del blanco y negro. Es una película
costumbrista. Si os dais cuenta, a todas las pelis le he intentado poner 3 adjetivos un poco para que tengáis un marco de lo que trata. Es un drama en retrospectiva, habla de un México de hace 3 décadas, 4 décadas, sí, 5 décadas ya, madre mía. Es una película lenta, es lo que se llama una película preciosista, que tiene muy bonita imagen, muy bonitos planos, y habla sobre la vida de una familia de criados para otra familia con dinero. Entonces, bueno, ¿qué queréis que os diga? Por ejemplo, si me preguntáis a mí, si os voy a decir que es una película para ver una vez y decir, he visto Roma, pero a no ser que te guste mucho el cine, a no ser que te guste saborear el trabajo de un director, esta película está para eso, para verla y decir, vale, la he visto. Yo, personalmente, una de las formas que tengo para decidir si una película me gusta es cuántas veces me levanto o cuántas veces dejo de verla, ¿vale? Voy al baño o a beber agua o lo que sea. Y Roma no la he conseguido ver de un tirón. He hecho varias paraditas. ¿Vale? Entonces, me ha parecido muy bonita, pero he hecho varias paraditas. Os lo digo porque no quiero influiros en nada, de verdad que es una película para ver, eso sí. La siguiente peli, Un monstruo de 1000 cabezas, basado en una novela. El monstruo de 1000 cabezas es la burocracia. Quiero que os fijéis, ahora que vamos por el top 2, quiero que os fijéis que si las más taquilleras eran comedia, 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 quiero que os fijéis que por algún casual, sin haberlo decidido así señalando, todas las 5 preguntas, el top 5 de pelis preferidas por los críticos, resulta que son todo drama, 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 drama. ¿Vale? El monstruo de 1000 cabezas arranca con una mujer cuyo marido está en una situación de salud muy delicada y entonces tiene que batallar contra el sistema sanitario mexicano, y ahí es donde está un poco la locura de la burocracia. Es un monstruo que no tiene personalidad, es un monstruo que no tiene personas, es un monstruo que lo único que tiene son 1000 cabezas y puedes irlas cortando que enseguida va a salir otra, como la hidra de Hércules. Entonces da igual hasta dónde llegues, siempre va a haber una nueva cabeza. Es una película dramática, es bonita y refleja un poco las luchas que deben tener los mexicanos con su sistema burocrático. Seguramente a alguno les sonará porque lo hemos sufrido todo. La peli está bien. La peli está bien, la factura es buena, la cámara está fenomenal, está bien ambientada y la verdad es que va causando una sensación continua de suspense y de ahogo. O sea que yo que soy muy partidario de que el cine nos produzca emociones, esta película la produce. ¿Vale? Entonces, fijaos que además ya el propio cartel os dice que es un thriller social, es decir, es una película de suspense sobre un tema social, o para que estéis orientados. En el único plataforma que lo he encontrado ha sido en justwatch.com. Casi todas las pelis estas que hay que pagar normalmente son entre unos 200 o 150 rublos, 300 rublos, no más. Vamos con la siguiente, que esto también es otro tema de rabiosa actualidad, que es el tema del bullying. Y es una familia de 3, papá, mamá y la hija. Mamá fallece, desgraciadamente, y papá se traslada a la Ciudad de México. Entonces tiene que cambiar todo el paradigma un poco para intentar olvidarla. El padre se sume en una tremenda depresión y la niña empieza a sufrir bullying bastante agresivo y feo en el colegio. Y lo tapa porque no quiere añadirle más penas a su padre, que ya tiene bastante sufriendo la pérdida de su amada esposa. Le he puesto un más, ¿vale? Porque la peli está bastante bien. Es muy preciosista, tiene unos planos maravillosos, un juego con el color y con los silencios fantásticos, pero claro, ¿qué quieres? ¿Quieres cine de entretenimiento?
esto no es. Esto es un cine preciosista, es un cine para decir qué bonito es el cine, qué bonita manera de expresar de otra manera. ¿Vale? Va lenta la película. Por eso le he puesto un masecito, ¿vale? Pero es una película para ver, pero puede ser un poco tediosa para muchos. ¿Vale? El número 4, esta es muy curiosa y además, fijaos en el cartel, como os decía, también tiene el azul predominante, etcétera, azul, amarillo, ese contraste que tiene. También es muy familiar y de hecho habla sobre una familia. Son dos mujeres que se conocen en el hospital. Una de ellas, que es más mayor, tiene una familia muy curiosa y entonces invitan a la primera a que se les una. Y entonces el titular que pondrían debajo del propio título sería Adopta una familia. Parece, así a grosso modo, parece un poco tonto el argumento, pero de verdad que es una película bastante insólita, como el propio nombre dice. Es una película bastante curiosa. He visto que muchos críticos hablaban de ella, y es una película realmente recomendable. Pero vuelvo a repetir, los favoritos de la crítica, cuanto más drama mejor, y también tiene que haber como un gusto por el cine. Es un poco a los que les ha gustado, por ejemplo, Breaking Bad o mejor llama Saul, Better Call Saul, pues son series muy lentas, a veces se te pueden hacer muy largas, pues eso puede ocurrir con estas películas, ¿vale? O sea, no son de acción tremenda y de suspense tremendo. Y por último, esta no la he visto, así que no os puedo decir mucho. Lo que sí que sé es que he visto algún trocito, no me ha dado tiempo. Se llama Perfume de violetas. Son dos niñas de extracción social diferente. Extracción social diferente quiere decir que una es más pobre que la otra y se hacen amigas en el colegio. Como veréis, van las dos uniformadas. Es bastante frecuente que en las escuelas o como las llaman en México, las prepas, lleven todos los niños y niñas, lleven uniforme. Bueno, pues estas dos niñas se conocen, una ejerce una mala influencia sobre la otra, y etcétera, y pasan cosas. No os lo voy a decir porque, claro, entonces os destripo las películas y creo que es mejor mantener el interés. La factura, la imagen es un poco, no es muy preciosista, no está muy, parece no muy cuidada, pero le da ese toque, le da ese ambiente de las fechas en las que está más o menos enmarcada la acción, que es en los años 80. Entonces casi parece como una factura de vídeo. Al principio puede llamar un poco la atención, pero según avanza la película, va casando muy bien con la trama. Entonces, una película no la he visto solamente algún trocito, y no le he puesto ninguna estrella precisamente por eso. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que les ha gustado a los críticos, a los que dicen que el cine mexicano es tal o es cual, pues a los críticos es la que dicen, bueno, pues si queréis ver, en México se hace cine de calidad, esto es, pues esto son pequeñas muestras. ¿Qué quiere decir lo de los críticos? Bueno, pues mirad, si buscáis cine mexicano actual, vais a tener una sensación de que los mexicanos perciben su propio cine como malo. Malo con muchos tipos de adjetivos. El cine mexicano es basura, el cine mexicano no vale para el cine mexicano es una el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Hay incluso peleas, porque he estado leyendo también los comentarios en artículos, en YouTube y demás, y en algunos casos se convierte casi en una pelea nacional, o sea, de nacionalismo, de patriotismo. Pues no te gusta el cine mexicano, pues es que todo, no sé qué. Vale, entonces hay una pelea bastante encendida sobre la calidad del cine mexicano, pero la idea general es que es bastante malo. ¿Malo por qué? Hay que dar razones de por qué es malo. Porque claro, vosotros que sois rusos diréis, el cine ruso es malo. Ya, pero es malo ¿por qué? ¿Porque a ti te lo parece o por qué? Bueno, pues según los críticos o los criticones o las críticas, primero es de baja calidad.
es de baja calidad. La baja calidad quiere decir que los guiones son muy simplones, no estoy diciendo simples, estoy diciendo simplones, que es un poco más para allá. De baja calidad significa que la imagen tampoco es que sea muy allá, los actores, mirad, fijaos dos más abajo que pone televisión, actores, producción. La mayoría significa que el 95% de los actores mexicanos vienen de la tele. Vienen de la tele y muchos de ellos de las telenovelas. ¿Vale? Que es donde se da la mayor producción. O sea, la producción de televisión es enorme, enorme, es ingente, ¿vale? Y es, digamos, el caldo de cultivo en el que pesca el cine. Sobre todo porque es mucho más fácil llamar la atención del público si tienes una cara conocida, porque la televisión es para todos y el cine es solamente para el que va. La tele la tienes en casa, el cine hay que ir a buscarlo. Entonces, la tele, ya sabéis cómo es, esto no es patrimonio de México, la tele es plana, la tele no es profunda, la tele lo da todo bastante masticadito. Entonces, eso se traslada también al cine. Si los profesionales de la tele pasan al cine, es muy, muy difícil que se pueda hacer. El profesional del cine o pasa a la tele o está en publicidad. Entonces hay una mezcla, en estas películas más taquilleras hay una mezcla entre imagen de publicidad, que es el preciosismo de la imagen, y la temática de tele, que es graciosa, rápida, como los tebeos. Cada 3 viñetas un chiste, algo rápido y fácil de consumir. Y con, sobre todo, especializados en emociones que sean o de comedia, o de mucha risa, o de exaltación. Se quejan también de que no hay originalidad, es decir, que se está repitiendo la misma temática, chico conoce chica conoce chico, chica conoce chica, lo que sea, ¿vale? Hay muy poca diversidad, es decir, casi todo como se refiere a un mundo irreal. La diversidad, por ejemplo, quiere decir que todos los actores mexicanos, o la gran mayoría, son actores blancos, en un país donde hay una diversidad racial increíble y hay un pantone de colores de piel gigantesco, ¿vale? Pero los actores son todos muy blancos, ¿vale? Eso es como una aspiración. No hay originalidad ni diversidad, quiere decir tampoco que no, no entran en la diversidad social que hay también. O sea, vuelvo a repetiros que hay muchos ricos, o de clase media, media alta, o de súper ricos, pero no echan mano de toda esa masa social que está muy por debajo, pues indígenas, pobres y demás. No se atreven. Y el público en general exige poco. No exige un cine de calidad. No castiga las películas más ramplonas. Lo pongo en el chat. Ramplón es como simple. Ramplón, simplón, ¿vale? No les hace boicot, entonces asisten en masa porque lo que quieren es, sobre todo, diversión. Diversión fácil. Nada de estarse ahí comiendo la cabeza con un drama. Ya hay bastante drama en sus vidas como para encima ir al cine a que durante 2 horas o 1 hora y media estén ahí, ¿vale?, dándote más penas todavía y más lágrimas. Y el último punto, como decía, era el mundo irreal. Es un mundo que no existe. Esto es el mundo de la publicidad, ¿sabes? Por eso os decía lo de la publicidad, es que todo está un poco interconectado. Es un mundo irreal, no existe, no se ven reflejados. Es todo el rato como aspiraciones, como en la publicidad que nos ponen coches, comidas que están como fuera de nuestro alcance casi, o que tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Pues en el caso de México también, y ese esfuerzo jamás va a materializarse. Pero bueno, por lo menos lo vivo en la pantalla. No habla de mis problemas, sino habla de algo que estaría muy bien ser, pero que no puedo alcanzar. Crítica, yo no sé si conocéis esa división que hizo Max Weber entre cultura con C mayúscula y cultura con C minúscula. Lo del mundo irreal
es que la cultura con C minúscula, es decir, la que tenemos todos, la que compartimos todos y tenemos día a día, esa cultura está muy alejada de las pantallas. La cultura con C mayúscula, la cultura de los finos y tal, es una cultura que apenas se refleja en la pantalla. Entonces hay ahí esa lucha, ¿vale? De buscar temáticas, pero que no encuentra público para verlas, o que la cultura de los pobres lo que no encuentra es presupuesto para reflejarla. Entonces ahí es bastante curioso. Esto quiere decir que se hacen dos tipos de cine. El cine de festivales, hay 160 y pico festivales en México, festivales de cine, 160 y pico festivales de cine, es un montón. Quiere decir que hay, pues si el año tiene 360 días, pues hay un festival cada 3 días. Un festival que dura entre 3 días y una semana. Imaginaos la cantidad de cine. Los festivales son para grupos o para públicos minoritarios. Y allí se exhiben películas, claro, no van a exhibir una comedieta simplona, porque ahí lo que se va es a calificar qué película es mejor. Entonces, para esos festivales se hace un tipo de película, el drama social y tal. Y luego está, por otro lado, el cine de las salas, el que publican, o sea, el que ponen a que el público vaya, ¿vale? Los taquilleros. Yo, como si tengo una sala, no me voy a arriesgar a poner una película que van a ir 8, si puedo rellenar esa sala con 300 personas. Entonces, como empresario, yo elijo mi máximo beneficio, y mi máximo beneficio me lo van a dar las películas taquilleras y no las películas de festival. No sé si me explico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi dinero, si yo soy productor, también voy a preferir ponerlo en una película taquillera que me va a devolver lo que he puesto más una ganancia, que ponerla en una película de festival que van a ir 8 frikis a verla y no me va a reportar apenas dinero. Entonces, tampoco hay presupuesto para las películas buenas, de calidad, o para las películas festivaleras, o para las películas con una mínima necesidad de cultura. Es decir, no es fácil ver una película como Roma. Quiero decir que si ver una película de los Vengadores o ver una película de superhéroes es bastante sencillo, es muy fácil, casi no tienes ni que mirarla, y ver una película como Roma requiere atención y requiere cierto gusto y cierta educación. Entonces, claro, las películas de festivales pueden ser muy fuertes, pero su presupuesto es muy, muy bajo, y entonces ahora que somos tan exigentes con la factura de imagen, pues a veces lo que hace es que una película coge. Entonces, estas son las razones de por qué la sensación de que el cine mexicano es malo. Porque básicamente estamos hablando del cine de masas. Y el cine minoritario son tan pocos los que lo ven que no tienen apenas voz. Entonces, al final, también creo, no es mi intención para nada meterme con México, todo lo contrario. Creo que este es el drama que nos está pasando, por ejemplo, también en casi todos los países. En España. En España también tenemos una percepción de que el cine español es un rollo, que las temáticas son planas y básicamente las mismas. Esto es rato guerra civil o tetas y culos, etcétera, etcétera. O sea que no es una cosa exclusiva de México. También lo veo muchas veces cuando lo estaba leyendo, me parecía que estaba, si cambio México por España, me parecía que era casi igual. Hay otra idiosincrasia con el tema de las salas y el proteccionismo, pero ellos tienen a Estados Unidos al lado y España tiene a Francia, que son un poquito más proteccionistas. Pero bueno, estamos hablando de México, no quiero barrer para casa. Vamos con mi selección. Mi selección privada, personal, subjetiva, ¿vale? Podéis criticarme o podéis enfadaros o podéis decirme que se me han olvidado 200.000, vale. Yo no quería poner ni 10 como para las taquillas, ni 5 para la crítica, os he puesto 9 títulos. 9 títulos y os voy a explicar por qué, ¿vale? Porque antes, cuando a mí me preguntaban, oye, ¿y qué puedo ver? Y entonces, cuando estaba trabajando en cine, estábamos en producciones o estábamos haciendo consultoría para directores que querían saber
qué podían hacer o dónde invertir o tal. Entonces también estuve trabajando en festivales y allí pues me preguntaban. Y la primera pregunta que yo les hacía es, ¿de qué humor estás? La segunda es, ¿con quién quieres ir? Y la tercera es, ¿qué no quieres ver? Es un poco, ¿vale? Por eso os estaba preguntando, hemos hecho esa encuesta al principio, ¿vale? Porque el humor, ¿vale? Hay veces que estamos de humor de algo profundo, hay veces que estamos un poco tristes y queremos ver superdramas, hay veces que, etcétera, etcétera. Entonces, os voy a explicar cuándo ver o con quién ver o etcétera cada una de las películas. No directamente, pero para que lo vayáis intuyendo. Película, primera lista, vamos allá. Bien, empiezo. Mi top 1, ¿vale? No voy a hacerlo como eso de al revés, porque la verdad es que me da igual, no es top 1, sino que las he numerado y punto. No quiere decir que sea la mía preferida, pero desde luego que ya no estoy aquí, a mí me ha parecido una super peli. Super peli. De hecho, el domingo la vamos a poner en Cineclub, porque esta película la he visto varias veces, es bastante reciente. La he visto solo varias veces y después la vi con alumnos míos. Claro, algún alumno le dije, oye, que vamos a ver esta peli el domingo, y entonces alguno empezó ahí, vale, pues la veo yo antes y ya, ¿vale? Y claro, luego me dijeron, jolín, es que verla contigo es completamente distinto. Primero, habla de barrios bajos, habla de una moda que hubo a principios de los 2010, 2011. Entró súper fuerte el estilo musical que yo creo que une absolutamente a toda Hispanoamérica. A toda. Y es la cumbia. La cumbia entró súper fuerte, entra de nuevo en México como, como un tropel ahí. La cumbia es de origen colombiano. Está presente en todos los países hispanoamericanos, en todos, cada uno tiene, hay cumbia peruana, hay cumbia colombiana, hay cumbia argentina, había cumbia mexicana, pero en esas fechas, que estaba así como bastante apartada, de repente sufre un boom en la ciudad de Monterrey y entre las clases muy pobres, muy desfavorecidas. Esta película cuenta el tránsito de esos años, que fueron años de plomo, años muy peligrosos, de la lucha contra el narcotráfico y tal, y entonces aquello se puso muy tenso. Y no es una película fácil, es una película lenta, el vocabulario lo he oído en muchísimos mexicanos que dicen el vocabulario está clavado a cómo era en aquel entonces, al vocabulario de Monterrey, está muy bien ambientado y no es fácil entenderlo, ¿vale? Tampoco, como el director se educó en Estados Unidos, en cine, y ha hecho una película muy preciosa, muy bonita, con muchísimo mensaje visual, más que de los diálogos. Los diálogos realmente no son tan frecuentes. Entonces, es una película que seguramente lo ves la primera vez y después, ¿vale? Pero tiene un trasfondo histórico muy bueno y tiene un trasfondo cultural genial. A mí, además, me parece un reflejo social muy bonito. Juega muy bien con los colores, los contrastes, etcétera. De verdad, os la recomiendo. Subtitulada. Subtitulada. No la veáis en ruso. O sea, no. Subtitulado en ruso, ok, ¿vale? Pero me parece que pierde parte de su magia, ¿vale? La forma de hablar, de entonar y demás. Os digo que la vamos a ver el domingo. Yo iré contando, haremos algún ejercicio. Bueno, no lo sé cómo lo voy a plantear todavía, pero realmente me parece que es una película para ver y es una película para escuchar, ¿vale? La cumbia de la peli es number one. Esto es básicamente, bueno, el protagonista está ahí con el número 7, marcando la moda de aquellos nacos y cholas. Se llamaban, ¿vale? Los nacos iban con estos pelos tan curiosos, ¿vale? Naco es como de mal gusto, de baja clase, naco es pues, macarra de la calle.
¿vale? Y esta era su moda. ¿Vale? Entonces, de verdad que es un reflejo fantástico. Vamos a por la segunda. Va. La ley de Herodes. Yo no sé si conocéis la ley de Herodes. En México es o te chingas o te jodes. La ley de Herodes. ¿Vale? La tenemos esa frase en muchos otros países. La ley de Herodes es una comedia política, ¿vale? He puesto como tercer adjetivo crudo, porque la verdad es que es crudo, ¿vale? Porque refleja la realidad en la que muchos mexicanos se han visto reflejados y la han atacado mucho precisamente por eso. Es una película de uno de mis directores mexicanos preferidos, que es Luis Estrada. De hecho, hay varias películas suyas aquí. De nuevo, otra vez con Damián Alcaraz, que es el protagonista, y es un tipo, ¿vale?, que le encargan la alcaldía de un pueblo. Y se va a un pueblo a ejercer la alcaldía. Y es un hombre bueno que quiere, o con una moral limpia, que quiere favorecer a sus conciudadanos, pero no ve la manera de que le sufraguen esos gastos que tiene que hacer extras. Y entonces ahí es donde empieza todo el juego político que existe por allí. Los mexicanos se vieron muy reflejados. De alguna manera, lo que yo conozco también sale en la película, aunque no sea mexicano, aunque sea de otros países. Lo he visto. Y es una comedia negra. Es humor un poco oscuro. Entonces, me hace bastante gracia. El tono, ya lo veis, el propio cartel más o menos os da una sensación así como, ¿vale? Ya da un poco la sensación. Fijaos también, os vuelvo a repetir, atención a los colores que existen en los carteles. Ya da, lo que hace es dirigir un poco al público hacia lo que va a ver. Ley de Herodes está muy bien. Me he retrasado hasta 1999 porque creo que merece la pena. Iba a decir, creo que merece la peli. Es la más antigua que he puesto, pero de verdad que está muy bien y además la tenéis en YouTube y la tenéis en Google Play y etcétera, etcétera. O sea que es bastante accesible. Fijaos, en la número 3 aparece otra vez Nosotros los Nobles. Sí, es una comedia y es muy divertida. Es un poco superficial, pero, y habla pues eso, de muchos estereotipos, pero tiene bastante gracia y, sobre todo, tiene un punto muy a su favor. Y es que es un remake, ¿vale? Por llamarlo de esa manera, es un remake de una película de Buñuel de muchos años atrás, ¿vale? Gran Caifán. Entonces, teniendo esa base, ya es relativamente más fácil que esta nueva película, pues teniendo un reflejo de tanta calidad, los mexicanos les adoran esa película, ¿vale? Entonces, esta película ya arranca desde un punto más alto, entonces su calidad es más asegurable, ¿vale? Entonces, es una película, está en Google Play, no es muy cara, ¿vale? Y es divertida. Yo os la recomiendo, es fácil, para un momento así un poquito ligero y demás, al igual que Ya no estoy aquí, es para un momento de esos que tengáis un rato para ver, un poco de silencio y tal, o La ley de Herodes, si os encontráis un poco... ¿Vale? Nosotros los Nobles es para un rato divertido, pues básicamente gran diversión. Si, por ejemplo, os sentís curiosos, ¿vale? Sentís cierta curiosidad por aquellos mundos que se están perdiendo, el mundo de nuestros abuelos, aquellos idiomas que se pierden, o el idioma que hablaban nuestros padres que nosotros ya no, etcétera, etcétera. Si queréis ver un trocito de Veracruz, de la costa de Veracruz, esta es una buena película con muchos flashbacks. Es un antropólogo lingüístico que se va a intentar grabar a los dos últimos hablantes de una lengua que se extinguirá con ellos. Es decir, sus hijos ya no la hablan y tal. Y resulta que esos dos últimos hablantes
llevan enfadados décadas el uno con el otro sin hablarse. Y la historia se supone que es juntarlos a los dos para que tengan un diálogo vivo, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, ahora que estoy soltando esta charla, yo me siento súper aburrido y súper serio, pero si estoy dialogando con alguien, seguramente seré más divertido. ¿Verdad? Pues lo mismo, este antropólogo quería juntarlos y entonces su lucha para ver qué pasó, ahondar en esa historia para ver si hay alguna forma humana de juntarlos y que se vuelvan a hablar. Una película muy bonita, es bastante cortita, tiene un toque nostálgico, así que esa nostalgia también va a ser un buen punto de referencia para ver qué veo, ¿vale? Si esa nostalgia por los viejos tiempos y los nuevos y demás, ¿vale? Como si estamos recordando los veranos con la abuela en la dacha, ¿vale? A veces nos atacan esas sensaciones, ¿vale? Entonces, Sueño en otro idioma también ha sido muy aclamada por la crítica, no lo he puesto en el anterior listado porque creía que con ponerla aquí ya era bastante. La quinta peli es otro remake de otras dos pelis americanas, no, una es americana y la otra no sé dónde es, que es El Jeremías. Un niño súper inteligente que nace en una familia equivocada. No sé si se nace nunca en una familia equivocada, pero los padres no tienen nada que ver con él. Son consumidores de televisión y telenovelas y el nene pues no entiende muy bien y no encuentra a quién hablarle. Y no encuentra pues casi nadie que le siga la onda. Entonces está un poco perdidito, ¿vale? Pero el nene es monísimo, lo hace muy bien en la película. Es una comedia dramática, ¿vale? Es una comedia dramática, pero tiene ese pozo un poco mexicano. Si hay un poquito de pena en el fondo de tanto chiste, ¿vale? Veis que están todos sonrientes, ¿vale? De nuevo, fijaos que el azul es un color bastante presente, pero ahora ya mucho más mezclado con blanco, la pureza, el crío, la infancia y demás. ¿Verdad? Entonces, es un poco pues, el tránsito de este niño que se va encontrando con personas como cualquiera de nosotros y no nos entiende muy bien porque su inteligencia está muy por encima. Entonces, tiene cierta gracia y es una película bastante dulce, relativamente fácil de ver, ¿vale? Se puede ver con alguien y asegurarle que se lo va a pasar bien, a no ser que os sentéis con un ladrillo, ¿vale? O lo habéis sacado de la PlayStation y no está de muy buen humor. Es una película muy fácil de que guste y dejar un buen gusto en la boca después, ¿verdad? Bien, seguimos ya, son 9, ¿vale? Me quedan estas 4. El infierno. Un terrible título para una fantástica película de Luis Estrada, de nuevo, ¿vale? Con su actor fetiche, digamos, que es Damián Alcázar. Me encantan los dos. De nuevo, es una comedia negra, negrísima. Daniel Alcázar hace de un tipo que ha estado en Estados Unidos durante bastante tiempo hasta que tiene que regresar a su país y nada de lo que dejó es lo que se encuentra y empieza una carrera, digamos, profesional en la que se va convirtiendo en un narco. Es dura, es negra, fijaos en el perro, lo que lleva en el hocico, en las fauces. Empieza con una comedia, empieza como comedia y acaba como drama. Es dura, sí, pero es llevadera. Y Luis Estrada siempre tiene ese punto en el que de alguna manera es divertido. Sales del cine contento por haber visto lo que has visto con ese tono. Podría haberse dedicado nada más que a la parte dramática y ponerlo como algo muy triste, pero los hispanohablantes siempre tenemos esa sonrisa al fin y al cabo, al fin del día llevamos siempre esa sonrisa y bueno, pues nos lo tomamos con ese humor y los mexicanos son especialistas en eso, ¿vale? Entonces, El infierno es una película muy recomendable para mí, ¿vale? Os he puesto que está en Netflix, lo he puesto un poquito más claro porque en Rusia no. O sea que si salís de Rusia a estas vacaciones,
en otros Netflix de otros países sí que funciona. Si no, Prime Video o pirateado, si lo encontráis. La otra peli, El Nuevo Orden, otra peli que me fui a ver con alumnos. Fui al cine 2 veces. Pagué entrada 2 veces y las 2 veces me merecieron la pena. La primera vez que la vi me dejó pegado. Tenía los pantalones pegados a la silla, ¿vale? Mis 2 alumnos estaban como alucinados, no se lo podían creer. De hecho, una de ellas dijo que en esta peli no hay unicornios. No, no hay ni un solo unicornio. En esta peli no hay elfos, en esta peli no. Nuevo Orden es una película, he puesto ahí, es de impacto, ¿vale? Que está bastante de moda. El impacto es decir, que se pasa la hora y media o las 2 horas de la película, ¡pam! 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 Dándote unas situaciones de impacto que os aviso, ¿vale? Porque entonces es mucho más fácil ver la película, ¿vale? Si os avisan de que hay mucho impacto, es más fácil ver el trasfondo. Tiene un trasfondo, que por eso quise verla la segunda vez, un trasfondo que refleja un poco las derivas que hubo hace varias décadas en Latinoamérica, de cierta libertad, cierta libertad, cierta libertad, ¡pum! Nuevo orden, dictadura. ¿Vale? Entonces, está ambientado en un futuro un poco distópico, en un futuro próximo, o sea, reconocible y tal, pero parece que es como algo que va a suceder en el futuro. Por eso es un futuro distópico, es decir, un poco difícil de coger, ¿vale? Y bueno, es una familia aristocrática, bueno, no aristocrática por título, sino de clase muy alta, que está a punto de celebrar la boda de su hija más pequeña, mientras más allá de su círculo de súper ricos, en la sociedad se está produciendo una serie de revueltas cada vez que van escalando en violencia. Hasta aquí voy a contaros. Está muy bien contada la película, va a un ritmo trepidante. Yo no sé si sabéis algo de cómo funcionan las tramas, las historias. Hay una que funciona así como con cuñas, es decir, pasa una crisis, otra crisis, otra crisis, otra crisis, como si fueran dientes, hay un clímax y luego se supone que ya empieza la resolución hasta el final. Bueno, pues esta es tat, 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 tat y luego tat, 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 tat para abajo. O sea que la verdad es que le haya gustado o no a los alumnos con los que fui, que en general yo creo que sí que les ha gustado muchísimo, aunque luego dirán, no, yo no la recomiendo. Vale, vale, no la recomiendas, pero la has visto. Entonces, es bueno tener ese punto de vista. Yo creo que es una buena película. Yo la recomiendo. Os animo a que la veáis. Sí, 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 sí. Y está en los cines. Y es una película que se disfruta mucho más en una pantalla grande que en tu casa. Por muy grande que sea tu tele, la pantalla grande sigue dando esa envoltura y esa sensación y ese sonido que merece la pena. Entonces, Nuevo Orden, buena peli. Sí, señor. Sí, señor. Número 8. Espérate, que me falta poneros el cartel, Blin. Estaba hablando ahí con el infierno. Bueno, infierno también, la verdad es que la película es un poco de infiernos, ¿vale? Os fijáis en la parte de abajo, con la presencia de fuego, el infierno casi, pues eso, que se me había pasado. Veis la situación de policías, manifestantes, el centro de México destrozado, etcétera, etcétera, la familia que celebra y cómo se le da la vuelta. O sea, la familia que celebra alegre y de repente en el otro lado como que se ha dado la vuelta y todo cambia. Pues eso, nos están hablando de que el mundo ahora mismo está cambiando y que nos tenemos que preparar al nuevo orden mundial, pues esta película hace hincapié en eso. Vamos a la siguiente. Y ya vamos a relajar un poco el tono de seriedad con dos comedias muy ligeras,
muy simplonas, muy fáciles de ver y bastante divertidas. Especialmente Hasta que la boda no se pare, te va a sacar la risa varias veces. Hacer reír no es tan fácil. Hacer reír es mucho, mucho más difícil que hacer llorar. Se dice que los comediantes son los actores más inteligentes. Será por algo. ¿Vale? No es fácil, es muy difícil tener vis cómica y esta película lo consigue. ¿Vale? Durante todo su metraje. Tiene muchos puntos, tiene muchos enredos. Evidentemente, yo creo que hasta el título te está diciendo casi la trama, pero ahí lo dejo, ¿no? O sea, es una pequeña locura muy mexicana, pero a la vez muy internacional. Y no me voy a entretener más porque la verdad es que tampoco hay mucho que decir. Como veis, son los colores pastel, de nuevo es esto, con las locuras. La bandera de México está presente en los tres protagonistas, verde, azul, blanco y rojo, y luego todo el desastre de ahí, ¿no? Las dos familias y tal. Pues ahí es una comedia de enredo, se llama enredo, ¿no? Que todo se mezcla. Y vamos con la última, ¿vale? Porque creo que... ¡Uy, qué tarde es! No manches Frida es un remake de una película alemana que se llama básicamente igual. Es un ladrón que entierra durante su vida, entierra el botín, entierra su dinero y resulta que cuando se quiere dar cuenta está enterrado en una escuela. Entonces tiene que entrar y hacerse pasar por un profe y los alumnos son muy peligrosos, etcétera, etcétera. La película la he visto yo, no la he visto en YouTube, si no recuerdo mal, también está en Netflix. Es muy simplona, es muy ligera, pero es divertida. Es una película, me senté a verla y no me levanté ni una sola vez. O sea, se deja ver, es muy previsible, pero es para pasar un buen rato, si estáis solas o estáis solos, se deja ver. Y además la protagonista salía en Altered Carbon, era la que hacía de Latina. Es una buena actriz que también viene de las telenovelas. Pero oye, aquí está haciendo comedia y no os creáis que de verdad es fácil hacer comedia. Bien, con esto yo creo que ya he terminado mi selección y os cuento rápidamente el tema de cómo funciona la industria. Bien, la industria mexicana del cine está muy lejos de los intereses políticos, muy lejos. ¿Vale? El único interés político que tienen es para censurar. ¿Vale? Bueno, os he puesto aquí una tabla de cuáles han sido el número de producciones de películas mexicanas, ¿vale? Que aquí es el número superior, y luego las que se estrenan, como veréis, son bastantes menos. ¿Vale? Las que se estrenan... No, espérate, no, aquí no están las que se estrenan. No, aquí están las que ha apoyado el Estado. El Estado, si os fijáis, no ha crecido, las producciones sí, quiere decir que la industria privada va subiendo. Perdón. Las que se estrenan son aproximadamente menos del 50%. Es decir, que en 2018, que se produjeron 186, calculad que menos del 50%, menos de 90 películas, yo creo que fueron 81 este año, el año de 2018, se estrenaron en pantalla. O sea, que se producen para no ponerlas en pantalla. ¿Vale? Tienen una cuota de pantalla del 10%. Es decir, que si yo soy un distribuidor, de cada 10 películas que pongo, una tiene que ser mexicana. Pero no me dicen cuánto tiempo. Entonces, puedo ponerla durante un día y quitarla. ¿Vale? Entonces, así es bastante difícil que el cine mexicano reciba el impulso o el desarrollo que les gustaría a los profesionales. ¿Vale? A ver, desapego del gobierno. Luego también el sistema, como habéis visto, hay hay bastante dinero del gobierno. El sistema también sufre de corrupción, es decir, yo tiro una gota arriba, ¡pup! Y cuando llega abajo es apenas unas micras. ¿Verdad? Pues entonces eso también se quejan los profesionales del cine. No, hay una mala distribución. Se lo comen todo lo que se llaman las majors americanas. Hay una mala distribución, normalmente si llegan a Ciudad de México, pero en lo que son el resto de estados, con cuentagotas
pocas. Entonces, los estrenos casi todos se hacen en la Ciudad de México y en el resto, pues a lo mejor de las 80 y pico que estrenaron en 2018, resulta que, por ejemplo, a una zona como, yo que sé, Baja California, pues a lo mejor llegan 8, 12. Fijaos qué horror. ¿Vale? Está muy dominado por Hollywood. Hollywood es el gran comedor. De hecho, por ejemplo, dijeron que de cada boleto, de cada ticket, de cada entrada, había que dejar un peso para la industria nacional. Que eso es un poco lo que ha hecho Francia o lo que hacemos en Europa. Y allí los estadounidenses, que son un poco, ya sabéis, les dijeron que eso era monopolio, eso iba en contra del TLC, el Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos, México, y entonces Vicente Fox, que era el presidente que propuso esa medida, la puso en marcha, pero enseguida la tuvo que revocar. Y entonces ya no hay money para el cine mexicano. Luego, la exhibición, como os he dicho, yo prefiero poner un Avengers, prefiero poner si tengo una sala de exhibición, prefiero poner a Spider-Man, o como decimos nosotros, Spider-Man, que poner una película mexicana que no sé si va a tener mucha aceptación. Entonces, si pongo, yo juego sobre seguro y voy a esas comedias que os he dicho, de gran éxito con caras conocidas. Y luego también están los precios. Los precios ya sabéis que son muy altos y en México hay una disparidad de precios entre si estás en un barrio o estás en otro. Entonces los precios cambian muchísimo y al ser en general bastante altos, pues las clases populares, que son la gran mayoría de la población en México, pues no pueden acceder. Y claro, también es mucho más común ahora pues hacerlo desde tu planchette o desde tu ordenador y eso es un poco un hándicap. ¿Vale? Por eso os decía que, por favor, id al cine, que es súper guay. Entonces, ya con esto, solamente me quedaría hablar un poco de historia, pero se nos acaba el tiempo. Os he hablado más o menos de cuáles eran, para hablaros de la época de oro, os había dicho que es la época sobre todo, se hacía cine en blanco y negro, casi todo está relacionado con el blanco y negro, son películas de muchísimas temáticas, no me voy a meter a recomendaros ninguna de entonces porque hay muchas y porque algunos tenéis alergia a las películas antiguas. Si queréis un día, pues me podéis preguntar, que no soy muy difícil de acceder. Y me preguntáis si os podré decir algunas. Si se me ocurre a bote pronto, Los Olvidados de Buñuel. Es una película, sí, vedla, ¿vale? Enseguida termino, Daniel, un momentito. ¿Vale? Luego, en la siguiente década, bueno, cuando se acaba la época de oro, empieza una decadencia, evidentemente, después de todo clímax viene una decadencia, que es el cine de ficheras, que las ficheras son esas mujeres que estaban en los clubes y a las que le comprabas baile. Tú ibas allí, le decías, oye, bailamos, y entonces bailaban contigo y por cada baile se llevaban una ficha y luego lo cambiaban por dinero. Entonces era un cine un poco sórdido, de lo que no se veía frecuentemente, de ampones o de clase baja, y eran en lugares y ambientes que casi todos los mexicanos conocían. ¿Vale? Después vino el cine de los churros, que era hacerlos como churros. Hacerlos como churros es como uno, otro, baratos y de fácil consumo, pero también churro se llama algo que es un poco rastiapa. ¿Vale? Después de los churros apareció el Tratado de Libre Comercio. Eso definitivamente mató la industria porque no se consideró un bien cultural el cine. Eso fue la tele. Y entonces ahí es donde entró Estados Unidos a comerse casi todo el mercado. Presionaron muchísimo y evidentemente la gran presencia de Estados Unidos en México es abrumadora. De hecho, las últimas 3 generaciones han crecido única y exclusivamente con cine americano, o sea, con cine estadounidense. Bien, recordaros que vamos a poner la peli esta de Ya no estoy aquí, muy recomendable, de verdad, os lo voy a contar, por eso pongo esa cara de serio, para que os animéis, si no con nosotros, a verla en casa. Termino comentándoos también que si estáis interesados en el tema de Hispanoamérica, pues mira qué mejor que Mauro, que tiene un curso que está en diferido, es un curso que podéis ver cuando queráis,
sobre los 5 movimientos que sacudieron a América Latina. Hemos hablado de varios, lo de Nuevo Orden, etcétera. Por ejemplo, habla también de Perón y la llegada de Pinochet, etcétera. Ya conocéis a Mauro, la verdad es que es una máquina hablando de historia y haciendo análisis políticos, de historia y de cultura. También Carlos, que es mexicano, le encanta el tema de la literatura porque él es escritor, pues tiene otro curso de 5 clases hablando sobre la literatura hispanoamericana. También súper recomendable, sus alumnos lo adoran y luego no nos quieren a los demás. Y luego nuestro querido Pancho, que todas las semanas pues, tiene el club de prensa en el que los artículos de actualidad pues, sirven un poco para practicar español y para hablar. Y queridos míos, con esto y un bizcocho, me despido. Doy la palabra a Daniel diciendo que cuate, ya sabéis que cuate es como compañero, amigo, es como lo dicen en México, aunque ya es un poco anticuado. Así que gracias, mis cuates, por vuestra atención. Daniel, te cedo la palabra. Gracias por tu paciencia. Gracias, León. Voy a leer los comentarios un poco. Daria escribe, siempre tenemos conferencias interesantes con León. Oh, gracias. Sí. Ana escribe, la vi Hazlo como un hombre, me pareció bastante buena para una Sí. comedia romántica. Y Galina escribe, vi la película La Ley de Herodes 3 veces, me gustó mucho. Y Galina. sí, muchas gracias, escribe Mariana. Y en cuanto a su colección, a mí me ha gustado muchísimo, sí. Y creo que voy a ver tales películas como Infierno o la comedia Hasta que la boda nos separe, sí. Voy a buscar estas películas. Creo que vale la pena verlas, sí. Daniel, qué gusto. Daniel, qué gusto. Gracias, gracias. Oye, gracias por tu Sí, atención y por Daria hacerme caso. escribe, muchas gracias. Gracias a ti, Daria, también. Sí, y una vez más quiero agradecerle a León su tiempo y presentación, una conferencia tan interesante, evocadora. Sí, y quiero dar las gracias a la Escuela del Idioma Español, Es Palabra. Tenemos, la escuela tiene sus cursos, sí, y diferentes eventos y, por supuesto, el Centro Cultural Iberoamericano tiene otros eventos y nuestros queridos lectores pueden visitar nuestros otros eventos en el futuro. Muchísimas gracias, muchas gracias, gracias a usted, León. Daniel, no me hables de usted, que tengo una edad muy sensible. Trátame de tú, me haces mayor. ¿Vale? Gracias. Gracias entonces a todos y espero veros pronto y que os animéis. Si no nos vemos, por lo menos ved algunas de las películas, como Daniel. Hasta la vista a todos. Chao.